Buenas a todos, hermanos de la tinta del tatú, soy Osiris Tatú y hoy voy a hablar sobre las máquinas de bobina, la calibración liner. Es un video que me han pedido mucho, bastante gente, porque me preguntan ya sea por YouTube, por Facebook, Osiris, cómo se calibra la máquina, qué hay que tener en cuenta, les pasa que se les rompe el fleje, un montón de cosas. Así que vamos con la explicación. Acá tengo una máquina de bobina liner de 8 vueltas o 8 capas. En realidad son 8 capas, pero se les llama normalmente 8 vueltas. Capacitor 22 microfaradios, 55 volt. ¿Para qué líneas me sirve? Entre 3, 5, 7 RL y 9 RL también me ha llegado. Bien, vamos a hablar de la calibración. Vamos a ir al grano. Al subir y bajar el martillo, generalmente las calibran con un 8 perfecto. De frente, la imagen fantasma, vemos un 8 mirando esto, ¿sí? Vamos a conectarla. Bien, en este caso no se ve un 8 perfecto, se ve un 8 más abierto, con un círculo de separación. ¿Por qué? Porque cuando es un 8 cerrado o un 8 perfecto, tiene una salida de 2 milímetros. Si yo trabajo con un 8 con un círculo de separación, un 8 más abierto, para tener en realidad un recorrido más largo, de 3 milímetros. ¿Por qué? Porque me gusta ver la aguja. Bien, ese es el típico ruido mosquito de la micro liner para líneas finas. Las que son para power liner, líneas más gruesas, tienen un capacitor 47 UF50 o 55 volt. ¿Qué significa eso? Que ese capacitor le va a dar más fuerza a la máquina, pero va a ser más lenta. Al ser más lenta, el ruido es más como atractor. No es este ruido fino al oído. Este ruido fino al oído no es así. Es un ruido más grueso, más grave. Eso significa que tiene un capacitor diferente y que es para líneas gruesas. Bien. Entonces, volviendo al tema de la calibración. Yo uso un círculo de separación. Es un círculo exactamente de separación. Me da un recorrido de 3 milímetros. 3 milímetros porque se introduce la aguja 1,3, 1,4, depende de la zona. Y esos 3 milímetros es lo que yo me permite ver por dónde va la aguja. Vamos a hablar de la máquina en general. Sobre la calibración en general de la máquina, muchas preguntas. Muchos me dicen, Osiris, se me partió el fleje. Acá, la parte de atrás. Sí, eso pasa cuando dos cosas. El fleje es de mala calidad o apretamos demasiado esta llave Allen. Apretamos demasiado. Entonces la tensión al subir y bajar el martillo hace que se parta el fleje. Generalmente se parte el de atrás. El de adelante se ha partido, sí, a veces se ha partido, pero menos. El 70% se parte el de atrás. Porque apretan demasiado esta llave Allen. Mejor dicho, este tornillo llave. Este tornillo es Allen. Este tornillo, que es con llave Allen, es el que al introducir la llave Allen y apretar con todo, con mucha fuerza, hacer el movimiento, tac, se parte el fleje de atrás porque está muy tenso. Tenemos que apretar, pero no tanto. Vamos a hablar ahora de, me preguntan muchos por el tornillo, que es de cobre o de bronce, mejor dicho es de bronce con una combinación de cobre, porque el cobre es una combinación de cobre y estaño. Eso es el bronce, es un material blando. Ya explico en otro lugar cómo hacer para no dañarlo, poniendo en un plástico por adentro, que bueno, en otro de mis videos está. ¿Qué tenemos que tener en cuenta con esto? ¿Siempre va a 90 grados el tornillo? No. Puede ir más tirado hacia atrás, porque depende del frame o cuadro con el que el fabricante haya hecho la máquina y la distancia que haya dispuesto. Si el fabricante le puso distancias diferentes, este tornillo puede estar más tirado hacia acá, o sea, más tirando hacia los 45 grados. Yo he visto máquinas liner a 45 grados. Por ejemplo, muchas Mickey Sharp. ¿Va siempre a 90? No. Como le estoy explicando, puede ir a 85, 75, 45. Lo importante es que nosotros le descubramos el punto a la máquina. Más allá de que lo que digan los manuales. Los manuales siempre van a decir a 90 o a 45.
pero no es siempre así, porque nosotros acá este fleje lo cortamos a nuestra medida y la máquina de bobina se puede personalizar. Podemos nosotros darle el golpe que nosotros queremos, darle el golpe justo. Entonces para eso nosotros tenemos que hacer una calibración a nuestro criterio. El O-ring, me han preguntado si es necesario ponerlo. Sí, le da más rebote a la máquina y hace menos fuerza. Si le sacamos el O-ring va a tener más fuerza, pero va a ser más lenta y va a ser otra calibración. Entonces el O-ring para microliner dejarlo siempre. Powerliner puede ser, hay muchas como la Morsa Machine que no tiene O-ring y viene calibrada simplemente tal fleje sin O-ring que esté haciendo tensión acá. Es así. Entonces yo siempre recomiendo póngale O-ring porque le da un rebote, le saca fuerza pero le da rapidez, sobre todo en las microliner. Bien, tenemos máquinas de bobina, microliner, líneas medias y líneas gruesas. También una powerliner, ¿puede tirar cualquier línea? Sí. Una powerliner puede tirar una 3RL, una 5, una 7, una 9, una 11, 15, 17 RL. Pero ¿qué pasa? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que si usamos una powerliner con mucha fuerza para una aguja 3RL, tenemos que tener mucho cuidado porque la penetración va a ser muy fuerte y es probable que reventemos la línea. ¿Se puede trabajar con una powerliner con una 3RL? Sí. Pero tenemos que tener mucho cuidado con el voltaje y la mano del tatuador tiene que ser muy delicada. Eso a tener en cuenta. La microliner, como digo, se destaca por ese ruido. Siempre se nos parte el fleje de acá, generalmente. Vamos a hablar de los capacitores. Me hablan de la chispa. Osiris me hace chispa amarilla. Chispa amarilla acá, en este sector, es calibración. Y chispa azul, un poquitito al arrancar la máquina, es normal una mini chispa, porque trabaja como si fuera un cortocircuito la máquina de bobinas. Pero muy pequeña chispa, no chispa constante. Si la chispa es constante azul, es un problema de capacitor. Acá lo tengo, acá tengo un 22 UF55, el capacitor está funcionando mal y hay que cambiarlo, hay que desoldarlo y soldarle otro. Porque si la chispa azul es constante acá, como si fuera una soldadora eléctrica, está la máquina con el capacitor que el capacitor no está haciendo efecto de retener la corriente y está pasando directamente, por eso nos da tanta chispa. Vamos a terminar quemando el fleje, hacer carbonilla acá en cantidad. Eso significa que la máquina, el capacitor no está frenando la corriente, no la está distribuyendo bien. No es como un embudo, porque el capacitor es como un embudo que permite que pase lo justo y necesario. Donde le sacamos el capacitor está quemado, hacemos un desastre. Nunca conecten una máquina sin capacitor. Nunca, sin capacitor, nunca, porque va directo y va a ser un desastre, con riesgo de electrocución. A esto es como toda electricidad. Si bien es una máquina, tenemos que tenerla en óptimas condiciones, con su capacitor, su bobinado, las bobinas en buen estado, y se puede medir con un tester si las tenemos en buen estado también. El que sepa manejar un tester, es muy raro que una bobina se rompa, aguanta muchísimo porque el cobre aguanta 1100, 1200 grados para fundirse, así que sobrecalentándose y todo nunca va a llegar a esa temperatura, pero puede ser que se corte un alambre de cobre y ahí deja de funcionar la máquina. Lo que tiene la máquina de bobinas es que es fácil de arreglar y de reparar. ¿Qué otra pregunta me han hecho con el tema de la máquina de bobina? El tema de ponerle las gomas cuando armamos el grip y le ponemos las bandas elásticas con la aguja. Cuidado de no apretar demasiado las gomas. Si apretamos demasiado las gomas que ponemos acá para sostener la aguja, vamos a hacer que la máquina trabaje forzada y le vamos a quitar fuerza. Ojo con ese tema. Bien. Vamos a conectar clip core. Muchas veces me preguntan, ¿es lo mismo de un lado del otro, de un lado del otro? Sí, en máquina de bobina es lo mismo, no en la rotativa. ¿Por qué lo mismo? Porque la diferencia es muy poca, no se nota la diferencia si la polaridad está invertida. En cambio, en las máquinas rotativas hacemos que el motor gire al revés. Si nos equivocamos, el motor gira al revés.
en las máquinas de bobina. Gira al revés el motor, o sea, en sentido antihorario, y eso está mal. Visto del frente, la máquina rotativa tiene que girar en sentido horario. Bien. El sonido nos dice a la distancia, lo escuchamos de lejos, ya sabemos que esa máquina es muy raro que no esté bien calibrada con ese sonido, porque ese sonido es el punto exacto. Al poner el dedo debajo del martillo, me cuesta frenarla clavándole el dedo. ¿Por qué? Porque tiene la fuerza suficiente. ¿Para qué? Para hacer resistencia, o sea que la piel la pasa tranquilamente. Si no la freno con el dedo, si le pongo una aguja va a pasar perfectamente la piel y va a introducir la tinta perfectamente. Bien. ¿En qué voltajes trabajo yo con un 8 abierto? 9 volt, 10 volt, hasta 11 volt he trabajado a veces con agujas más grandes, como por ejemplo el 9RL. Bueno, hermanos de la tinta, este ha sido un video más sobre máquinas de bobinas. Espero haber aclarado todas las dudas. Mucha gente me pregunta cómo se calibra y de unos detalles de la calibración. Recuerden que el 8 se abre o se cierra con este tornillo. Este tornillo girándolo le damos más o menos recorrido, y además acá este tornillo Allen lo abrimos para poder girar hacia arriba y hacia abajo, le damos más o menos recorrido. Después hay muchas cosas más de la máquina de bobinas, pero cada máquina de bobinas es un mundo, hay que revisarla cómo está calibrada, para qué está calibrada. No todas se calibran igual, porque por ejemplo una liner no es lo mismo que una power liner, o quizás no es lo mismo que una shader. Generalmente con un 8 abierto podemos calibrar todas las máquinas, no habría problema. Pero además cada tatuador le pone su toque personal de golpe, y a veces trabaja con un círculo más cerrado, un círculo más abierto, más recorrido, menos recorrido. Eso es lo que tiene la máquina de bobinas, que no tiene la rotativa. La rotativa es siempre igual. Bueno, hermanos de la tinta, soy Osiris Tattoo. Un saludo para México, Ecuador, Panamá, Bolivia, Perú, los hermanos peruanos, Chile, a Michael y a Miguel, el cubano, que están en Miami Beach. Y bueno, a toda la gente que me sigue, España también, gente de Estados Unidos, Illinois, Alabama, que me han escrito en inglés sobre unas preguntas sobre la tinta Dynamic, la común y la triple black, que les he respondido lo que he podido. Y bueno, soy Osiris Tattoo, un saludo a todos, métanle garra, cambio fuera.